A ver, ¿cómo es posible que alguien que ha sufrido una violencia terrible acabe convirtiéndose en la persona que la ejerce? Hoy vamos a meternos de lleno en este ciclo que es súper complejo, muy doloroso y que la verdad desafía mucho de lo que creemos saber sobre justicia y sobre la mente humana. Para que nos hagamos una idea, empecemos con esta frase. Y no, no es de una película, es el testimonio real de un joven en prisión. Es brutal. Y nos mete de lleno en el meollo del asunto, ¿verdad? Nos obliga a ir más allá del acto en sí y a preguntarnos, ¿qué lleva a una persona hasta ese punto? Y esa es exactamente la gran pregunta que vamos a intentar responder. Ojo, no es una transformación sencilla, ni mucho menos inevitable, pero pasa. ¿Qué mecanismos psicológicos y qué factores del entorno pueden llevar a alguien por ese camino tan oscuro? Pues venga, vamos a verlo. Aquí entramos en un terreno fascinante, la verdad. A veces la línea que separa a la víctima del agresor es mucho más fina de lo que pensamos. Pueden ser literalmente dos caras de la misma moneda. Personas que en una etapa de su vida sufrieron un daño terrible y en otra se convierten en quienes lo causan. Y aquí, importantísimo, la idea clave que tiene que acompañarnos en todo momento. Intentar comprender por qué ocurre algo no significa justificarlo. Nunca. El objetivo es entender de dónde viene esa conducta para poder cambiarla, no para darle una excusa. Es una distinción fundamental para poder abordar esto en serio. Bueno, pues vamos a sumergirnos en las teorías que nos ayudan a entender este lío. Y la primera pieza de este puzzle es lo que se conoce como la espiral de la violencia. Porque esto no va de un solo acto, sino de una reacción en cadena. Fijaos en esto, un acto violento rara vez termina en sí mismo. Casi siempre genera una reacción que puede llevar a otro acto violento y luego a otro y a otro. La violencia se contagia y, lo que es peor, va a más, se intensifica. Es como una bola de nieve que empieza a rodar y que es casi imposible de parar. Vale, pero ¿cómo se llega a ser violento? ¿Se nace así? Pues la teoría del aprendizaje social nos da una pista clave. Nos dice algo que, en el fondo, es de sentido común. La violencia se puede aprender. Igual que aprendemos a hablar o a montar en bici, pues también se aprende a ser violento, sobre todo si es lo que ves a tu alrededor constantemente. Y claro, este aprendizaje no sucede en el aire. El modelo ecológico de Bronfenbrenner es genial para entender esto. Imaginad como unas muñecas rusas, ¿vale? En el centro está la persona, y alrededor tiene capas y capas de influencia, desde la familia y el cole, que es lo más cercano, hasta los valores culturales de la sociedad en la que vive. La violencia se puede colar por cualquiera de estas capas. Y si lo bajamos a la tierra, a lo concreto, aquí tenemos algunos de esos factores que son el caldo de cultivo perfecto para este ciclo. El fracaso escolar, no encontrar trabajo, no tener alternativas de ocio sanas, todo eso deja un vacío enorme. Y ese vacío, por desgracia, muchas veces lo llenan las bandas, las drogas. Ya hemos visto un poco lo que pasa fuera, pero ¿y dentro? ¿Qué ocurre en la mente de una persona para que dé ese paso? Aquí es donde entra en juego un concepto psicológico con muchísima fuerza. Es el síndrome del justiciero, y esto nos lleva de vuelta al caso del principio, ¿recordáis? Una víctima indirecta, como el hijo de alguien que ha sido asesinado, puede ir acumulando un odio tan grande que la venganza acaba pareciéndole un acto de justicia, a sus ojos, claro. El motor de lo que hace no es la maldad pura, sino una idea completamente retorcida de lo que es justo. Pero el camino no es siempre el del justiciero. Para las víctimas directas de un trauma, como por ejemplo el abuso sexual infantil, el proceso es diferente y, si cabe, todavía más complejo y trágico. Porque aquí la transformación afecta a algo súper profundo, la empatía. Lo que nos enseña este estudio es escalofriante, pero es fundamental para entenderlo todo. El tipo de trauma que sufres puede dañar tu capacidad de empatía de una forma muy específica. Las personas que sufrieron abuso físico de pequeñas mostraron menos empatía hacia otras víctimas de agresiones. Y de la misma manera, quienes sufrieron abuso sexual mostraron menos empatía por niños en esa misma situación. Es un círculo vicioso terrible que se retroalimenta de la forma más cruel posible. Vale, hemos pintado un panorama bastante oscuro, lo sé, pero entonces llega la pregunta del millón. ¿Se puede romper este ciclo? Pues parece que sí, pero la respuesta nos obliga a mirar más allá del simple castigo y a acercarnos a un enfoque que se centra en sanar y reparar. Y aquí es donde entra en juego un concepto que lo cambia todo: la justicia restaurativa. A ver, la justicia de toda la vida se centra en castigar al culpable. En cambio, este modelo se pregunta ¿qué daño se ha hecho y cómo podemos arreglarlo? Y la clave es que involucra a todo el mundo, a quien cometió el delito, a quien lo sufrió y a la comunidad que se vio afectada. Esta tabla lo explica genial. Para el agresor no se trata solo de cumplir una condena, sino de sanar sus propias heridas, las que le llevaron a hacer lo que hizo.
Para la víctima, se trata de recibir apoyo, información, de sentirse escuchada y empoderada. ¿Y para la comunidad? Bueno, se trata de ir a la raíz del problema y restaurar el tejido social. Es un enfoque de 360 grados, vaya. Y quiero que terminemos con esta cita de Palacios que a mí personalmente me da mucho que pensar, porque a pesar de todo lo que hemos visto, el entorno, los traumas, los procesos psicológicos, al final del día parece que siempre queda un resquicio para la elección. Una elección que puede estar súper condicionada, forzada, como dice el autor, pero una elección al fin y al cabo. Y esto nos deja con la gran pregunta, ¿no? ¿Dónde acaba la explicación y dónde empieza la responsabilidad?